es que el pueblo de Dios puede estar siempre preparado? Con el estudio de la palabra de Dios. Ese es una de las invitaciones que el libro de Apocalipsis nos está haciendo a todos nosotros. Estudiemos, investiguemos la palabra de Dios. ¿Cuál fue el mensaje del tercer ángel? ¿Ah? Ay de aquel que adore a la bestia. Al final de cuentas, ¿a quién realmente se va a estar adorando? Al dragón, a Satanás, quien está detrás de todo el drama. En otras palabras, Satanás lo que busca es tu adoración. Tu adoración. O tú finalmente adorarás al Creador o tú adorarás a Satanás. Tú podrás decir, no, pero yo no adoro a Satanás. Abiertamente yo no adoro a Satanás. Pero, si tú no estás consciente de rendirle la adoración correcta al Dios verdadero en el día verdadero, tú estarás eventualmente cayendo en la trampa de confusión y finalmente serás atrapado. Por eso de allí es tan importante. El mismo capítulo 14 nos habla cuáles son las dos características de aquellos que adoran correctamente a Dios. ¿Cuáles son las dos características? Una, guardan los mandamientos de Dios, y la otra, ¿qué implica este aspecto de guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué implica? No hay vuelta que darle. Obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. En forma particular, el trimestre estudiamos y aprendimos cuán valioso e importante es entender cuál es el verdadero y correcto día de adorar a Dios. El sábado. Ahora ustedes escuchen esto. Hay muchas religiones o muchas iglesias que se dicen ser cristianas y que dicen tenemos que guardar el sábado. Pero ¿a qué día se están refiriendo ellos? Se están refiriendo al primer día de la semana. No se están refiriendo al día bíblico, al sábado bíblico. El sábado bíblico claramente, ¿qué día es? El séptimo día de la semana, que es el sábado. Ahora, tú me pudieras decir, sí, pastor, pero eso ya lo sé bien. Por eso es que estamos aquí. Qué bueno, pero no se te olvide que Satanás eventualmente estará tratando de confundir a la gente, engañarla, porque es la única manera como Satanás puede atrapar. Por eso va a llegar el momento, escucha esto, va a llegar el momento cuando estos dos conceptos se van a confrontar. Ahí se van a confrontar. Es decir, guardar el sábado bíblico o guardar el sábado del hombre. Cuando venga este momento de conflicto, es entonces cuando se va a saber quién es quién. Aquellos que decidan adorar el sábado del hombre, el sábado que el hombre ha creado, a ellos se les habrá de colocar, ¿qué nos enseñó la Biblia? La marca de la bestia. Pero aquellos que decidan ser fiel a Dios, guardando el sábado bíblico, el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios, ellos recibirán, ¿qué cosa? El sello de Dios. Ahora, escúchame, porque esto es importante. Esto que te voy a mencionar es importante. Todo lo que estamos mencionando es importante, pero esto me llamó la atención porque una persona se me acercó y me dijo, bueno, pastor, ¿cuál es verdaderamente el sello de Dios? Porque la Biblia me dice a mí que el sello de Dios es ¿qué cosa? Cuando yo lo leo, el Espíritu Santo. Efesios y Colosenses
nos dicen que el Espíritu Santo es con lo que Dios nos ha sellado. Y el Espíritu Santo son las arras, la anticipación que estamos recibiendo. Y me decía esta persona, la Biblia me dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. ¿Cómo es que ustedes dicen que el sábado es el sello de Dios? ¿Cómo tú le puedes explicar a una persona esto? A ver, ¿el sábado es el sello de Dios o el Espíritu Santo es el sello de Dios? ¿Ah? Cuando una persona se bautiza, recibe la bendición del Espíritu Santo y esa persona es sellada. ¿Ok? Muy buen pensamiento, muy buen comentario. ¿Cómo tú le puedes explicar? A ver. Trate de hablar fuerte. Claro, o sea, nosotros le podemos decir a la persona, explicándole, el hermano me decía, explicándole que el sábado es, pero la pregunta es, ¿cómo tú le puedes explicar a una persona que el Espíritu Santo es el sello de Dios? Miguel, aquí al frente, el Espíritu de Dios es el sello de Dios, pero también decimos que el sábado es el sello de Dios. Buenos días, hermanos. Yo pienso, pastor, de que cuando el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, somos sellados y entonces nos lleva a la obediencia de lo que es la palabra de Dios. Y es ahí donde somos sellados por dos cosas. El Espíritu Santo guía a la persona, ¿a dónde? A la verdad. A la verdad. A la verdad. Porque la palabra de Dios me lo dice, Salmo 119, 142, la ley de Dios es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo, que es la verdad, te sella. Dios te concede el Espíritu Santo, que es su sello, y te guía. Pero el mismo Dios, Ezequiel, en el libro de Ezequiel y en el libro de Éxodo nos dice Dios, el sábado será una señal entre tú y yo, entre las generaciones que habrán de ser fieles a mí y aquellos que se habrán de identificar conmigo. Por eso el sábado es el sello de Dios, es la señal de Dios que el Espíritu Santo implementa, el Espíritu Santo implanta, el Espíritu Santo imprime en mi mente, en mi corazón, para serle fiel a Dios hasta el final. Sí. Hay un muy bonito versículo, pastor, que complementa esta parte que usted menciona, el Espíritu Santo como el que va a ayudarnos a andar en los mandamientos, que por lo tanto entonces la señal estaría presente. Me gusta mucho un versículo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Así Quiere es. decir que entonces, por eso es que en automático al recibir el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad, y esa verdad va a estar también dentro lo que tiene que ver con sus mandamientos y en especial la señal del sábado. Definitivamente. Gracias por este comentario muy bueno. Creo yo que definitivamente cuando yo permito que el Espíritu Santo venga a mí, como dice Dios, yo pondré mi espíritu dentro de ti, y el Espíritu Santo es la verdad y me va a guiar a toda la verdad, me va a despertar en mí un deseo de obedecer. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Dios, que es en esencia, hermanos, en esencia, ¿qué reflejan? ¿Cuál es la esencia de los mandamientos de Dios? El carácter de Dios, y lo vamos a ver en un momentito. Bueno, me había levantado la mano alguien, pero creo que ya se ubicó. Ok. Quisiera hacerles esta pregunta. Durante el trimestre estuvimos captando que se nos hacía una pregunta: ¿cuál es el tema central del libro de Apocalipsis?
de principio a fin. ¿Cuál es el tema que resalta en el libro de Apocalipsis? Allí está, ahí el micrófono. Adoración a Cristo Jesús. ¿La qué? Adorar. La adoración A Cristo a Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Y definitivamente parte de esto es correcto. Y decía, lógicamente, durante todo el estudio, durante todo el libro de Apocalipsis, podemos ver que uno de los temas centrales del libro de Apocalipsis, aparte de la adoración de Cristo Jesús, es, ¿qué captaron? El sello, el sellamiento del pueblo de Dios antes de la destrucción del Ok, mundo. también ese es un tema, más no, de acuerdo a la lección que consideramos, más no es el tema central. ¿Ah? Es la lucha entre el bien y el mal, no hay duda. ¿Qué más? ¿Y cuál es el centro del Evangelio eterno? Cristo Jesús, en particular, ¿qué en relación de Cristo Jesús? La justificación que Cristo nos ha ganado al morir en la cruz. El cordero inmolado que se presenta en todo el libro de Apocalipsis, Él vino a morir para que tú y yo recibamos la justicia que Él ha generado al morir, al ofrendar su vida en sacrificio. En otras palabras, la justificación por la fe es el mensaje central del libro de Apocalipsis. ¿Cuál estamos diciendo que es el mensaje central? Justificación por la fe. ¿Quién se logró aprender la definición que aprendimos esta semana del qué es justificación por la fe? ¿Qué es justificación por la fe? ¿Quién lo captó? ¿Quién lo captó y quién dijo, me la voy a aprender de memoria? A ver, ¿qué es justificación por la fe? ¿Alguien? Justificación por la fe es la obra de Dios que abate el orgullo del hombre en el polvo y le hace sentir, ¿qué cosa? La necesidad de un Salvador. Justificación por la fe es la obra que hace Dios de abatirte a ti, a mí, y de hacerme ver la realidad de quién soy y de la necesidad que tengo de un, ¿qué? De un Salvador, que el único que nos puede salvar, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Por eso, en todo el libro de Apocalipsis captamos que después de todo, justificación por la fe resalta que solamente en Cristo Jesús yo puedo alcanzar la salvación. Estamos aquí. Ahora, después de haber considerado los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles en particular, esta semana estudiamos el mensaje de un cuarto ángel. ¿Cuál es el mensaje de ese cuarto ángel? La iluminación de la tierra, ¿con qué? Con la gloria de Dios. Una de los anuncios que hay por allí compitiendo entre uno y otro, ¿cuáles son las mejores baterías para iluminar? A ver, Duracell o las del conejito. ¿Cómo se llaman las del conejito? Energizer. Si tú vas a escoger entre unas baterías para poder utilizarla e iluminarte, ¿cuál vas a escoger? ¿Una o la otra? ¿Cierto? Y ellos te dicen cuáles son las mejores según ellos. En la vida espiritual, Dios nos ha mandado para que nosotros iluminemos este mundo. ¿Y cuál es la batería que tenemos que usar? A Cristo Jesús. Ahora escúchenme esto, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos que terminar. Escuchen esto. En la lección hace unos momentos, en el repaso que tuvimos aquí
las plataformas de las grabaciones que tuvimos hace unos momentos. Dijimos esto. ¿A quiénes representan los 3 ángeles de Apocalipsis 14? ¿Y a quién representa el ángel de Apocalipsis 18? ¿A quién representan? A mí, a ti. Ahora capta esto. Muchos dentro de la misma iglesia pueden estar cayendo en la trampa de creer que Dios se va a encargar de mandar ángeles para anunciar el evangelio, o mandar un ángel en particular para iluminar la tierra con el mensaje de salvación. Y muchos cristianos creen, entre comillas, adventistas del séptimo día, creen que Dios es el que se va a encargar de hacer eso. Sin embargo, es importante que tú entiendas lo siguiente. La lección de escuela sabática de este trimestre trató de enfatizarnos que esos ángeles me representan a mí. En otras palabras, yo soy el responsable de anunciar el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? Justificación por la fe. Ese es el evangelio eterno, la esencia de justificación por la fe. ¿Cuál es mi otra responsabilidad y mi misión? De anunciarle a la gente lo confundido que están y de decirles, mira, la Biblia advierte que todo sistema religioso que no siga la verdad estará en confusión, porque eso es lo que significa la palabra Babilonia. Ha caído y Babilonia va a ser destruida. Por eso una invitación de parte de Dios a los que son miembros de Babilonia a salir de ella, a salir. ¿Y a dónde? Si habrán de salir es para que entren. ¿A dónde van a entrar? A el pueblo verdadero. ¿Cuáles son las características del pueblo verdadero? Dijimos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, una vez que yo estoy entendiendo, oye, yo soy responsable de esto, yo tengo que advertirle a la gente que están en confusión. El tercer ángel, el mensaje del tercer ángel es, yo tengo que tomar una decisión. O adoro al verdadero Dios o adoro al falso Dios. ¿Cómo yo voy a saber eso? Si yo estoy adorando en el día del sábado creado por el hombre, o yo voy a adorar en el día de sábado creado por Dios. Tú escoge, tú decides. La gente va a tener que tomar una decisión, y dependiendo la decisión que la persona tome, es que o habrá de recibir la marca de la bestia o habrá de recibir el sello de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos. A nadie, ninguna persona, ninguna que el Espíritu Santo realmente lo dirija, el Espíritu Santo lo va a guiar al engaño, al error, a la falsedad, a la confusión. Ninguna persona. Pero todas las personas que son genuinas y honestas y se dejan guiar por el Espíritu Santo siempre las va a guiar a la verdad. Por eso es que la lección de esta semana me decía que hay mucha gente que se va a unir al pueblo de Dios cuando estos se den cuenta cuál es el verdadero sábado, el día correcto de adoración al verdadero Dios. Y el cuarto ángel dijimos, trae la gloria de Dios. La lección de esta semana era encendidos con la gloria de Dios. Y mientras yo reflexionaba con esto, yo dije, qué interesante, porque o tú estarás encendido con la gloria de Dios, o tú serás encendido con la ira de Dios. ¿Cómo yo podré escoger? O sea, es decir, tú tendrás que decidir, o tú deseas estar encendido con la gloria de Dios, o tú escoges ser encendido con la ira de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué significa la gloria de Dios? Su carácter. En otras palabras,
yo necesito estar encendido con el carácter de Dios. ¿Qué implica estar encendido con el carácter de Dios? Que desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, yo reflejo, ¿qué cosa? El carácter de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿te despiertas cada mañana que tú te despiertas con cara de sargento mal pagado? ¿O te despiertas con el rostro de un jilguero contento y feliz cantando y alabando el nombre de Dios? Tú dime, ¿cómo te despiertas? ¿Te despiertas quejándote? ¿Te despiertas tú molesto porque no dormiste, porque soñaste, no soñaste, tuviste pesadillas? No. ¿Cómo tú vives cada día? Cada día yo reflejo si realmente el carácter de Cristo está en mí, si la gloria de Dios. Hace unos momentos escuchábamos a nuestro hermano compartir su experiencia. ¿Por qué? Porque le propuso un individuo en su trabajo una movida chueca para ganarse dinero chueco. Pero esta persona, cuando se dio cuenta que nuestro hermano es cristiano, ¿qué le dijo? No, pues ya me doy cuenta que contigo no voy a poder hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona que está viviendo los principios que está aprendiendo. Ahora, lo que más me agradó de todo esto, entre otras cosas de lo que compartió, fue que esta persona le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me hables más de lo que tú sabes. Amén. Eso significa iluminar la tierra con la gloria de Dios. La gente va a querer saber por qué eres como eres. ¿Por qué no eres como el resto? Amén. Que se es tan fácil andar robando, andar mintiendo, andar haciendo movidas chuecas. ¿Por qué no eres como los demás? Porque la gloria de Dios está conmigo. Es decir, amén, estoy aquí para reflejar a Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Amén. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Estás reflejando el carácter de Dios cada día de tu vida? ¿Tú realmente, como Pablo le advirtió a los de Tesalonia, sed sobrios y velad, para que aquel día no los sorprenda como ladrón en la noche? Querida familia, si nosotros hacemos esto, si somos sobrios, ¿qué significa la palabra sobrio? Lo contrario a ebrio. Una persona ebria es una persona torpe, tonta, idiotizada por el alcohol, que no entiende, no comprende, no razona. Pero una persona sobria es una persona cuerda, es una persona atenta, es una persona que está razonando y pensando, pero no solamente entiende y comprende, sino también vela. ¿Qué implica la palabra velar? Implica estar atento, estar actuando en base a lo que yo sé que ya está sucediendo. Estas dos palabras combinadas hacen la característica de aquellos que no se dejarán ser sorprendidos cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Que el Señor nos ayude. En este próximo trimestre que estaremos comenzando, hermanos, le decía yo, hace unos momentos compartía, dije yo, tenemos el honor y el privilegio de tener tanta luz a nuestro alcance. Dios nos ha dado el honor y el privilegio de tener tanto conocimiento a nuestro alcance. Es una tragedia, es una tristeza que yo tome livianamente el acceso que yo tengo a estudiar, a prepararme, a conocer, para prepararme y saber defender la verdad que Dios me ha confiado. Es una tragedia que después de tanta luz que Dios me ha confiado, yo la descuide y al final sea yo sorprendido en la oscuridad, en tinieblas. Que Dios nos ayude a poder seguir estudiando la palabra de Dios, a ser más responsables y sobre todo a ser los mejores estudiantes de la escuela sabática. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor García.